Muy bienvenidos a esta recomendación bursátil que hacemos semanalmente desde el blog de Nicolás Litvinov. En esta ocasión lo que vamos a ver es lo que pasó en la primera semana de octubre, que finalmente tuvimos una semana de alza y alzas interesantes, dado la situación política global y el acuerdo que aparentemente se llegó con respecto a la capitalización de los bancos por parte de los líderes europeos. ¿Cuánto puede durar esto? Si realmente va a ser sustentable o no, es algo que lo vamos a tener que ir viendo día a día, luego de un mercado bajista muy fuerte que tuvimos en los últimos meses, desde abril más precisamente. Pero lo que nos compete ahora es ver el rendimiento de la semana pasada día por día y después analizar como hacemos habitualmente los gráficos y análisis técnico en todo caso, que es el que nos va a decir cuál podría ser la dirección del mercado para el corto plazo. Fíjense que el día lunes empezó con una tónica bajista importante, el 2,84%, y venía de una caída del viernes prácticamente de igual magnitud, 2,5 había caído, con lo cual octubre empezó de la peor manera. Y a partir de ahí, luego de un arranque bajista, el día martes 4 de octubre, un arranque bajista que hacía presagiar que el lunes negro se iba a perpetuar. El mercado de alguna manera se dio vuelta a raíz de las noticias que habían salido, un informe que se filtró con respecto a esta posibilidad de capitalización de los bancos por parte de los líderes europeos, terminó 2,25% arriba, racha que continuó durante el miércoles y jueves con unos 78 y un 83% de subida, aunque el viernes hubo una toma de ganancias del 0,82%. O sea que entre martes, miércoles y jueves había subido casi 6%, 5,87%, y devolvió 0,82% el día viernes. Pero lo importante es que tanto la semana como el mes, por más que sean solamente 5 ruedas, terminaron alcistas el fin de la semana pasada. O sea que la primera semana dejó un rendimiento positivo del 2,21 y para lo que va de octubre también el rendimiento es 2,21 porque justamente estos son los únicos 5 días de operaciones que hubo hasta ahora. En el año las cosas son distintas. Desde el 1 de enero estamos con un 8,12% de caída, pero otra vez volvemos a tener caídas anuales de un solo dígito, lo cual siempre es positivo. Ahora, ¿cómo queda el mercado parado de acá en más? ¿Y qué nos puede decir eso? Es lo que tenemos que ver analizando los gráficos, ¿no? En pantalla tienen el chart del SPI, del Standard Poor's 500, como hacemos habitualmente. Fíjense que se ve bastante clara algunas cosas. Por ejemplo, en primer lugar, es importante destacar que el SPI ha marcado un nuevo mínimo anual. Y esto no es poca cosa, ¿no? El mínimo anual fue alcanzado el día 4 de octubre, una marca de 107,43 versus el mínimo anterior que era del 9 de agosto en 110,27. O sea que, ¿qué quiere decir que tengamos un nuevo mínimo anual? No es una noticia muy alentada para el mercado porque se dice que para pensar que una recuperación es realmente sustentable tienen que pasar 3 meses desde el último mínimo. O sea que de acá a 3 meses, por más que el mercado suba, salvo que lo haga con una suba impresionante, digamos, ¿no? Pero por más que el mercado suba, siempre vamos a tener este mínimo bastante cercano, la posibilidad de alguna caída fuerte o algo. Entonces, no es una buena noticia este nuevo mínimo anual. Tampoco es bueno que el mercado no haya podido ir a cerrar este gap down, que hubiese sido bastante positivo, que es el último gap que le quedaba para cerrar abajo. Hubiese sido positivo que lo cierre, pero bueno, no pudo, rebotó antes y en la subida cerró un gap que había abierto por acá y otro, cerró como dos gaps en la suba que tuvo en estos últimos días. Lo podemos ver claramente para que vean de qué les estoy hablando. Tenemos este gap que está abierto acá, lo cerró con esta suba y este gap que había abierto en la apertura del martes también lo cerró con esta suba. O sea que al martes habíamos llegado con dos gaps abiertos cercanos, dos gaps que tenía que cerrar al alza, que fueron cerrados, ¿no? Todavía nos quedan, si miramos un gráfico de un año con compresión diaria se puede ver claramente, tres gaps para cerrar al alza hasta los $135, que es más o menos el máximo anual. Ahora, analizando este gráfico, vamos a ponerlo un poquito más grande para que lo puedan ver, se ve claramente como la media de 50, esta línea roja que les estoy marcando en pantalla, de alguna manera acompaña esta tendencia bajista que también les marqué
para que la puedan ver, delimitando el techo de esta recuperación que comenzó el día martes. ¿Cuál sería el techo en principio? Los 117.99, vale decir 118 dólares. Sería un techo importante que el SPI podría testear probablemente hoy lunes o mañana, si continúan estas alzas, testear este techo, pero pienso que sería un buen momento ese para tomar actitudes más defensivas en las carteras, como por ejemplo comprar puts o lanzar calls en estos momentos puede ser una buena alternativa, o simplemente desarmar algunas posiciones que den para eso y esperar que el mercado caiga, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque esta media de 50 pienso que les va a costar, y más llegando con un RSI sobrecomprado, ¿no? Entonces puede ser una buena posibilidad para sacar un poco de riesgo de la cartera, pensando que suena un poco difícil creer que esta caída y esta crisis terminó porque tuvimos un mínimo anual hace apenas 3 días, ¿no? Entonces tampoco dejarse llevar por el entusiasmo de este rebote pensando que mágicamente todo se va a solucionar, porque así como la semana pasada yo les decía, les anticipé el lunes pasado que el mercado estaba muy sobrevendido y que íbamos a tener un rebote esa semana, y ese rebote finalmente ocurrió, y como pudimos observar recién, un rebote bastante importante en el mercado. También les digo que esta semana es probable que tengamos una fuerte toma de ganancias en algún momento, eh, probablemente promediando la semana, si no es mismo en estos primeros días. ¿Por qué me atrevo a arriesgar ese pronóstico? Simplemente porque veo que la media de 50 le puede hacer un techo importante al SPI, sumado a esta tendencia bajista, sumado a un RSI que va a llegar sobrecomprado. Simplemente por cuestiones técnicas. Después vamos a ver si esto se comprueba o no. Distinto es el gráfico del triple Q, del ETF del Nasdaq, que no lo analizamos habitualmente, pero lo que yo quiero mostrarles es cómo este chart sí, de alguna manera, está rompiendo la media de 50 y se encamina hacia la media de 200, ¿no? Pasará lo mismo con el SPI, sería muy bueno para el mercado, pero es un poquito pronto para arriesgar. El mínimo del Nasdaq había sido 49.93 también el 9 de agosto, y el otro día tocó 50.10, con lo cual fíjense la diferencia entre que el Nasdaq no fue a buscar el mínimo, fue a buscar, mejor dicho, el mínimo anual, pero no lo pudo romper, y sigue siendo el 9 de agosto, o sea que el 9 de noviembre ya van a haber pasado 3 meses de ese mínimo si antes no vuelve a esos niveles, ¿no? Para que vean la diferencia entre un chart que está más sólido que otro. En mercados emergentes la cosa sigue igual. Este rebote cerró el gap que aprovechamos para borrarlo, este gap que tenía abierto acá, pero todavía tenemos varios gaps, como 4 para cerrar al alza, con lo cual habría que todavía esperar. Está más lejos de la media de 50, en 40.22, casi un 10% de la media de 50, bastante más lejos que el SPI, que probablemente la testé en la apertura de hoy, con lo cual Emerging Market muestra mayor debilidad a los mercados emergentes que el mercado americano en cuanto a sus patrones técnicos. ¿Qué pasó con el oro, que también seguimos habitualmente? GLD, el ETF del oro, siguió tradeando en un rango lateral, como pueden observar, ¿no? En un rango lateral entre 155 y 160, respetando todavía la tendencia bajista, que es esta línea que les estoy mostrando acá, y sin poder cerrar todavía ninguno de los dos gaps importantes que tiene para cerrar al alza, y sin tampoco haber testeado la media 200. Por lo tanto, el canal de trading claramente de GLD en estos últimos días es este canal lateral. Fíjense que la plata SLB hizo algo parecido luego de esta, se lo voy a mostrar un poco más grande para que lo puedan ver, luego de esta caída fuerte que tuvo, que es parecida a la que tuvo GLD en otro nivel, en otro contexto, mucho menos profunda, se puso a hacer un trading lateral, parecía que lo rompía al alza, y luego finalmente fue a la baja y rompió la media de 200, ¿no? Mostrando cierta debilidad, desde los 50 dólares hasta los 30, una caída del 40 y pico por ciento, ¿no? Entonces SLB, la plata, no lo veo como para comprar, simplemente porque está por debajo de la media de 200, por más que pueda tener subas fuertes en el corto plazo. Para terminar este análisis, como hacemos habitualmente, vamos a ver el VIX, el índice de volatilidad. La buena noticia es que el VIX no rompió el máximo, primero no rompió el máximo anual, que era 48 dólares, en esta suba llegó a estar 46.88,
no lo pudo romper, y tampoco rompió el máximo del último año y pico, que sería perdón, un poco más atrás está, el de mayo del año pasado en 48.20, tampoco lo pudo romper. Especial atención en el VIX, en el testeo de esta media de 50, la media de 50 que está testeando ahora, porque si la puede romper a la baja, sería muy bueno para el mercado porque significaría una caída en la volatilidad y por ende esperanzas de una potencial recuperación más en el mediano plazo. Reiterando, entonces, resumiendo, pienso que el mercado puede comenzar hoy lunes seguir con la tónica alcista de la semana pasada, pero que promediando la semana por cuestiones simplemente técnicas que veo en los charts, puede volver a reclamar los mínimos. Por ello, me parece prudente aprovechar esta suba para eliminar riesgo de la cartera de la manera que ustedes lo consideren más apropiado y posicionarse esperando probablemente una potencial toma de ganancias en algún momento de esta semana. Para aquellos que les interese profundizar en este tipo de análisis, les cuento que en Estudinero tenemos el curso número 1 y el curso número 2. El primero es para principiantes y el otro es para un poquito más avanzados. Y también les anticipo una exclusiva que estaremos lanzando esta semana, un programa de coaching financiero bursátil, muy innovador, con muchas características que pienso que les pueden interesar, como ser sesiones de coaching personales e individuales, también seguimientos de mercados periódicos bastante seguidos, con recomendaciones de operaciones en opciones, en acciones, y con el objetivo de formar una red de inversores en donde todos estemos operando en el mercado, compartiendo nuestra información y compartiendo también las operaciones que estamos haciendo. Para aquellos que les interese, pueden obtener más información sobre esto en www.estudinero.net o en cursos@estudinero.net. Esa dirección de mail también pueden escribir, o también escribirme a mi dirección de mail o a través del blog. Muchas gracias por haber prestado atención a este reporte. Veremos si el estudio que acabamos de hacer juntos se termina materializando o no en el mercado, y nos encontraremos la semana que viene con más research.